entendido. Pero un poco que termina siendo, si se quiere, una suerte de tentempié, porque la nota que vamos a realizar a continuación podría ser bastante más técnica de lo que va a ser. No va a dejar de ser una nota vinculada a la cuestión política que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego, porque nosotros el viernes, cuando anunciábamos que se habían vetado finalmente estas dos normas, la ley de goteo por un lado y la ley que derogaba la reforma de la Constitución de Tierra del Fuego, por lo menos el llamamiento a las elecciones, decíamos que era una suerte de batería, que era una serie de varias normativas en que apuntaban a vetar lo que se había celebrado en aquella legislatura polémica, ni siquiera entre gallo y medianoche, porque el gallo casi que se había despertado a las 4 de la mañana, y sin embargo estaban sesionando los legisladores, con lo que eso implica. Yo ya he hablado de este tema, a mí no me gusta que se sesione a la madrugada. A la madrugada anda la gente rara en la calle, no los legisladores. Dicho esto, decíamos que iba a haber más vetos. Y finalmente ayer se conocieron algunos vetos. Que cuando uno los ve titulados, rápidamente nos invita a realizar la consulta que vamos a realizar a continuación. Porque ayer el título era: el gobierno provincial veta la norma que prohíbe al gobierno cortar servicio durante el invierno. Y vos decís, che, acá hay por lo menos una suerte de conflicto, si se quiere, con el discurso que suele pregonar el gobierno, con una norma que, planteada de esta manera, decís, che, loco, estamos en una situación de mierda, no hay un mango y le vamos a cortar los servicios a la gente justamente en el invierno. Pero para hablar de esto, vamos a hablar con quien está a cargo de la cartera de energía en el gobierno provincial, la profesora Gabriela Castillo, a quien le agradecemos por su tiempo y le agradecemos por estar del otro lado. Hola Gaby, ¿cómo estás? Emiliano y Ramiro de este lado. Buen día. Buen día, Emiliano, Ramiro y a todos los que nos acompañan desde la virtualidad. Bien. Gaby, vamos a arrancar. Ya nos escuchaste un poquito en la introducción, pero te lo tengo que preguntar así. Con esta normativa que veta el gobierno provincial, si yo no pago el gas en el invierno, y acá nos encontramos ya con la primera cuestión compleja. Una cosa es Río Grande, otra cosa es Ushuaia. Porque hablamos de servicios, el gobierno tiene... Gas, sí, el gas es de Camusi. Bien, el gas es de Digo, Camusi. el titular es poco feliz y claramente hay una malintención en la comunicación porque se dice, bueno, se veta la posibilidad del no corte. Sí. Yo te pregunto a vos, Emiliano. A ver. ¿Quién autoriza la tarifa del gas? El gobierno nacional. El gobierno nacional. Entonces, va a una audiencia pública, lo pide la Secretaría de Energía de la Nación, lo controla en Enargás. Decime, ¿dónde apareció el gobierno de Tierra del Fuego, la legislatura en esa historia? Nunca. Y si esto hubiera sido así, ¿por qué fuimos a reclamar a la justicia cuando entendíamos que la tarifa no era justa? Porque no teníamos la potestad de hacer. Entonces, ¿por qué la legislatura expondría al gobierno de la provincia a que valide una ley que vetó claramente? ¿Por qué? Porque hay un conflicto de poderes. Es una cuestión federal. Lo aprueba la nación. Bien. ¿Cómo yo Gaby, pero le prohibiría después a Camusi? podemos ponernos técnicos en un ratito. Primero quiero ir claro a lo que significa esto. Río Grande tiene una situación distinta a la de Ushuaia. Acá nosotros tenemos Camusi el gas, tenemos el agua que corre por cuenta del municipio de Río Grande, pero sabemos que el tema de medidores es complejo, entonces como que pagamos una tarifa. Bueno, nunca se termina de clarificar muy bien cómo funciona el tema del agua. Saliendo del agua, nos vamos a la electricidad, la cooperativa eléctrica. Bien, pasamos a Ushuaia. Ahí sí el Estado tiene, a través de organismos autárquicos, tiene injerencia en lo que es agua y lo que es electricidad. Hoy parte de la calefacción, me animo a decir gran parte de las viviendas de la provincia, tiene algún tipo de injerencia del servicio eléctrico. No sé, tenés la caldera. Si un vecino no paga la electricidad en Ushuaia, ¿se le corta el servicio en invierno? A ver, hoy hay un servicio que puede interrumpirse, pero siempre hay planes de pago para que el vecino se acerque y diga, mira, te debo 10 pesos. Mi forma de pagártelo es de esta manera y llevar adelante un proceso de regularización. Ahí es distinto la DPE y la DIPOS. La DIPOS abrió una moratoria y aparte de eso tiene una tarifa social que le permite al que cobra la mínima, al que es beneficiario porque no tiene ingresos fijos y es beneficiario, por ejemplo, del programa social del gobierno, de poder acceder a el beneficio social y no paga. Entonces, por ejemplo, hay sectores de la población ya contemplados en esa categoría.
Es decir, que la DIPOS le condona los intereses, le hace un plan de pago a través de la moratoria, con lo cual eso es algo que dice la ley que le daría, pero que ya lo tiene. No le dio nada nuevo. Segundo, ¿vos conocés a alguien que le hayan cortado el agua en la provincia No, por falta de pago? no. No, porque no se corta. Entonces no le diste ningún beneficio adicional. En el caso de la luz, sí se corta cuando tenés 3 facturas impagas, pero hay planes que vos te acercás a la oficina de la DPE, tanto en Ushuaia como en Tolwyn, Sí. y haces la adecuación de tu plan para poder pagarlo conforme a la potestad, lo que sí podés financieramente de hacer frente. Pero esto no es un problema de invierno. Lo podés hacer en el invierno, en el verano, en la primavera, en el otoño. Siempre podés ir a la oficina y hacer una adecuación del plan de pago. Bien. Y la DPE contempla la situación de los casos sociales. Gaby, Entonces, preguntarte, hace poco que estás a cargo del Ministerio de Energía, pero ¿qué es lo que estás viendo en relación a la morosidad que tiene el vecino de la ciudad de Ushuaia o de Tolwyn para con lo que es el pago de la tarifa de energía? Porque de eso se va a desprender si se sigue pagando o no. Nos hablabas de 3 meses de gracia. Así que preguntarte eso. Es un momento de bolsillos flacos. ¿Cómo está el tema de la a morosidad? ver, la morosidad más o menos está en el 20% en la ciudad de Ushuaia, 18, Mm. 20% El en la ciudad 20% de de los Ushuaia. vecinos no paga como corresponde o en tiempo Tiene y mora, forma. En tiempo y forma. tiene mora, Sí. ¿sí? 18, 20% tiene mora. En el caso de Tolwyn es cerca del 50%. Pero también hay una cuestión de realidad que muchas veces, como es un equipo multifunción, el de la DPE, como es la misma cuadrilla, la que sale a parar poste para mejorar las redes, sale de complemento a generación cuando se necesita, bueno, claramente lo que queda relegado son los cortes, pero porque están afectando a generalmente trabajar en la mejora del sistema. Ujú. Entonces, por eso también en números tenemos un poco más de morosidad en relación con la población de Tolwyn, en relación comparada con el de la ciudad de Ushuaia. Bien. Cuando vamos a la decisión política de vetar la norma, uno no termina de entender porque además tenemos que hacer o poner todo dentro de una misma bolsa, más allá de ser puntos distintos. Fue una batería de vetos firmados por el gobernador Gustavo Melella que están dentro de esta lógica que recién hablábamos, de discusión, de pelea, de diatriba ahí entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué se la veta la norma técnicamente? ¿Qué es lo que considera el gobierno que puede llegar a complicar a las arcas, entiendo, una norma como esta aprobada por la legislatura? Mira, vamos a hacer una división de lo que tiene que ver con lo político y lo dejamos para el final. Bien, Y vamos. hay una parte que tiene que ver con lo que sucede técnicamente. Ujú. Recién yo planteaba la cuestión de la ilegalidad. Lo del gas ya te lo conté. Sí. Lo de la tarifa de la luz, el 60% de la tarifa lo establece Camesa, el Ujú. organismo que depende de la Secretaría de Energía de la Nación, que es el que dice cuánto gas consumís, cuánto generaste, cuánto te reconozco por la tarea. A fin de mes, tanto la cooperativa como la DPE tienen que poner un paquete de plata. Ujú. Listo. Eso no tiene injerencia a la provincia. Camesa se lo va a seguir aumentando. Por más que la ley diga, volvé la tarifa a diciembre del año pasado. Y no le actualicé a la gente. Entonces, ¿y de dónde va a salir esa plata? Si con Nación la vamos a seguir teniendo a la obligación, o vamos a exponer a la DPE y a la cooperativa a que empiece a tener deuda con Camesa cuando hoy no lo tiene. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer frente a lo que tiene que ver con esas obligaciones y que aparte son obligaciones que después tienen intereses. No es que de generoso Camesa va a decir, bueno, no estás pudiendo ahora. No, después nos van a costar, Mm. claramente, porque no hicimos frente a las obligaciones que tenemos. El 40% de la tarifa restante es el valor de distribución, que es el que sale de la audiencia pública, que más, la ley está, hasta se mete en las incumbencias que tiene el Estado provincial, que es el de establecer sus propias tarifas y reglamentar. Entonces, no solo que se mete en las incumbencias de la provincia, sino que aparte
Yo te pregunto, a ¿vos sabés cuándo fue la última tarifaria que se aprobó? ¿Cuándo? Le preguntamos a Rami, que no Ujú. le hicimos preguntas. Bien, vino En modo el profesora hoy. 2024, Mm, Rami. En el mm. 2024, o sea que hace un año y medio que no se, va a ser 2 años que no se actualiza el valor de distribución. Entonces, ¿cuál sería cuando aumenta el valor de lo que paga el vecino? No es porque la provincia lo aumentó, es porque trasladó el aumento que puso la nación, que no tengo manera de no aplicarlo. ¿Por Ok. qué? Porque no tengo manera de dónde sacar esa plata para ponerlo. Y es más, yo ahí voy a incluir otra variable. Ushuaia, Tolwyn, Almanza y San Sebastián están en emergencia energética. Esto quiere decir que es Claro. cuando más plata debemos poner en el sistema. Ok. Entonces, por ejemplo, para pasar el invierno ahora, ¿qué hizo el Ministerio de Energía? Continúa alquilados los equipos que están en vialidad. ¿Qué está haciendo la DPE? Comprando 2 millones de litros de gasoil para garantizar esos equipos prendidos durante junio y julio. ¿Y de dónde creen que sale esa plata? De la recaudación y de la proyección de recaudación a futuro. Hoy es Entonces, deficitario el servicio de energía que presta la a DPE. ver, es deficitario en concepto de lo que necesitamos. Preguntarle a la cooperativa eléctrica. No está Ujú. pudiendo hacer el overhaul de la turbina. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde sacar, porque también ahí voy a hablar de Río Grande. A ver. La cooperativa de Río Grande tenía una estructura de costos en el 2024 pensado en los 60 megas que generaba. Resulta ser que cayó la industria, ¿te enteraste? Cerraron líneas de producción gracias a los aranceles de la exportación. Entonces ahora la cooperativa eléctrica, en vez de proveerle a la ciudad 60 megas, le produce 40. Esto quiere decir que los costos fijos que tiene para mantener la red de los transformadores, comprar aceite, mantener las oficinas, lo tenía calculado en relación con que le entraba ese poquito del valor de distribución de los 60 megas, que hoy tiene 40. ¿O por qué te crees que la cooperativa cerró la oficina de Chacra 13? ¿Porque son unos dañinos? No, porque tiene que tratar de ajustar sus costos, lamentablemente, y le restringió un servicio al vecino, y el vecino no se entera que esa plata la puso para mantener los transformadores de la ciudad o comprar cables. Ahora, ministra, Entonces, recién estamos mencionabas. retencionados. Bien, vale el juego de palabras ahí con la tensión eléctrica. Eh, recién, recién hablabas de intentar reducir los costos, de achicarse. Hoy, sin ir más lejos, hace un ratito estábamos hablando de las declaraciones de Jorge Canals, intentando promover que se vote finalmente el 9 de agosto como planeaba el gobierno. Parte del discurso del oficialismo tiene que ver con intentar reducir los costos también del Estado, entre otras cosas, de la cantidad de legisladores que vamos a tener. La Dirección Provincial de Energía siempre ha sido cuestionada por su manejo de fondos y sobre todo por los sueldos que perciben la gente que trabaja ahí, que entiendo tiene que ver con un convenio colectivo. ¿Es algo a tener en cuenta? ¿Es algo, no quiero decir porque si no, cuando uno pregunta esto te dicen, bueno, pero no mueve la aguja? Sí, pero bueno, también en un contexto como este, recibir premios multimillonarios también es complejo. ¿Es una de las cuestiones a revisar los sueldos, por ejemplo, de los trabajadores de la DPE? A ver, la misma situación la tiene la cooperativa Ujú. en relaciones más. Los sueldos de la cooperativa hasta son un poquito más altos en Ok. relación con los de la DPE. Pero más allá de esa situación, hay un acuerdo de convenio colectivo, de aplicación de un convenio colectivo, que hasta te diré que hay ítems que no tenemos en la provincia y que sí hay en otros lugares de la Argentina. Ok. Claramente, lo que hemos hecho es reducir, no incorporar personal. Ahora estamos viendo de incorporar 3 profesionales que necesitamos, pero la realidad es que no ha habido renovación de la cantidad de gente que se jubiló, por ejemplo. Esto nos trae dificultades operativas, pero bueno, es parte de lo que podemos hacer en términos de ese ajuste, más allá de que la incidencia del costo de personal en relación con el costo de generación es muy pequeño Bien. en relación con los costos fijos que implican la generación. O sea, digo, una reestructuración salarial no es
parte No es la de salvación. lo que tenemos en agenda hoy, porque aparte es parte de un acuerdo de convenio colectivo homologado en el Ministerio de Trabajo. Bien. No es que azarosamente decimos, hoy pagamos 3 pesos o 5 pesos por tal función. La verdad, no me molestan los premios adicionales siempre y cuando el servicio sea eficiente. El desafío que tenemos todos los días es que verdaderamente mejoremos en condiciones de eficiencia en el servicio que se lleva adelante. Bien, estuviste elegante. No te digo que me Ga- la pateaste a la tercera bandeja, pero estuviste elegante. Te la dejo pasar. Gabriela, hoy conocimos algunas declaraciones del gobernador que fue bastante claro, si se quiere, a pesar de que probablemente a algunos sectores esto no haya caído muy bien, para tratar de entender un poco este nuevo esquema de subsidio de gas envasado, sobre todo que viene generando también polémica, algunas manifestaciones en la delegación de acá de Río Grande. Para entender también desde lo técnico, una de las frases que fue bastante contundente es: no podemos mantener el subsidio para las estancias o barrios privados. Importante hacer esta diferenciación, ¿no? A quienes se les estaría un poco ajustando el subsidio y a quienes no. ¿Qué es lo que está pasando hoy Mira, para entenderlo un poco también desde lo técnico? ¿Quiénes son los que hoy también están recibiendo ese subsidio y uno ve que la verdad que no amerita, si se quiere? hay una escala que es la de los barrios privados. Entonces vos decís, tenés ¿Cuáles son los gente barrios del privados? Perdón. Multillar, por ejemplo. Sí. Ok. Multillar, San Justo, Las Bandurrias, ¿cómo se llama el que está por la Jota? Digamos, Sí. también las estancias que venían dentro del acompañamiento productivo. En algún momento dijimos, bueno, que un peón de una estancia tenga su tarjeta y tenga gas. ¿Qué pasó? El peón de estancia sigue a leña y el dueño de la estancia se lleva la tarjeta del peón. Y esto también pasa. Las casas de fin de semana de Tolwyn, por ejemplo, que son un montón. Entonces, Ecopueblo, Sí. 1, 2, sectores. Entonces se hizo relevamiento. Se va entre medio de semana, el barrio comercio, hay una parte, o los naranjos. Hay gente que no vive permanente Sí. y esa gente también se le bajó el subsidio. Entonces, Bien. ¿qué estamos priorizando? Vivienda permanente. Bien. Que estamos redistribuyendo, porque se habla primero, si vos vivís en el Multillar y te cortaron el gas, vale el titular de algunos medios amarillistas que dicen le cortaron el subsidio del gas. Pero ¿sabes qué? Hay 5.800 familias que quedaron dentro del programa que la condición es de mayor vulnerabilidad. Entonces, y doy un ejemplo odioso, digamos, si elegiste vivir en el Mular y tener un medio de transporte para hacer 6 kilómetros hasta tu casa y mirar al mar, que es fantástica la opción, Sí. pero bueno, el Zeppelin lo tendrás que cargar vos. Sí, sí, sí. En el caso de familias que están en Ecopueblo, que viven permanente, hay 3, 4 familias que viven permanente. Bueno, van a la oficina de Llegó el Gas, demostrarán que viven permanente para continuar dentro del programa. Bien. El nuevo decreto que sacó el gobernador ayer también establece la posibilidad de evaluación social de esas familias. ¿Y sabés cuál es el techo económico para quedar sin subsidio del gas? ¿De cuánto? 6 millones de pesos. Bien. Un montón. O sea, si tenés... Entonces, Está. no es que... A ver, repitamos eso, por favor, ¿Sabés Gabriela. cuántas familias de esas 5.800? Estoy preguntona. Estoy Está preguntona. docente. ¿Sabés cuántas familias de esas 5.800 tienen el límite máximo de asistencia, el de los 400 kilos? El 72% de las familias. Esto quiere decir que las familias que se entienden como las más vulnerables o que no tienen red en la puerta de su casa, como sucede en Río Grande y Tolwyn y Ushuaia, tienen el gas envasado. 400 kilos, que cuando hablas en kilos por ahí perdemos la noción de plata. Son 902.000 pesos que el Estado provincial puso en esa familia. Gaby, Y a la ¿entienden? familia que sí tiene red, Sí. que dijimos quedan la mitad, estamos hablando de que pone el Estado provincial 450.000 pesos para acompañar a esa familia, aparte de acompañarla que vaya al banco, pida el préstamo, la tasa es subsidiada, con 850.000 pesos de sueldo podés acceder al préstamo,
con cuotas y con una tasa subsidiada que paga el mismo gobierno de la provincia, que te da 6 meses de gracia para que hagas la obra y recién ahí empezás a pagar. Un montón de beneficios pensados porque precisamente lo que se intenta hoy teñir de que hay un gobernador insensible que se olvidó de la gente, no, es un concepto de justicia. ¿Entienden De poder ustedes que se está restituir. subsidiando a ricos? Y en algún momento no había divisiones en esta situación, no había divisiones si tenías ingresos, cuántos ingresos tenías, si vivías en un barrio acomodado o vivías en un barrio humilde o en un barrio social. No estaba esa diferencia, era para todos. Y lo que se hizo ahora es hacer esas divisiones que habrá, yo no pongo la palabra de rico, pero digo, había beneficiarios en el Costa Si Susana de cobra, Ushuaia. lo que decías hace un ratito, si tenés, ¿cuánto dijiste? ¿6,5 millones de pesos, más o menos? Sí, Está en una buena posición. bastante más que lo que yo gano, Podés pagar tu gas tranquilamente. casi el doble. Entonces digo, a ver, ¿Considerás, che, está flojo el salario de un ministro? no me hables de ese tema. No, pero también... dale, ¿Qué dale. querés, paritarias? ¿Te imaginas Preguntarte, porque hablamos... me transformaba en la delegada. Hace un ratito hablamos de legislatura. ¿Entendés? Porque hablamos puntualmente de las estancias. Y lo mencionó el gobernador. Recién Ramiro te leía las declaraciones del gobernador y vos lo mencionabas. Hay legisladores que están vinculados al campo, si se quiere. ¿Entendés que hay también ahí una intención O de... hijos beneficiarios, Mm. o legisladores que hasta hace poco también recibían el subsidio del gas. Sí, son cosas que suceden. ¿Por qué era irrestricto? ¿Legisladores que Entonces, percibían el subsidio al gas ahí? no me busques la No, lengua. pero lo dijiste vos. Porque vivían en un barrio que no tenía red. Sí. Entonces digo, a ver, hoy la reestructuración se hace, digo, y no quiero personalizar, digo, la reestructuración se hace con una finalidad de ser más equitativo. No se hace por otra cosa, no se hace de dañino, se ha trabajado un montón. Y en esto, digo, es un mérito de un gran trabajo que llevó adelante el Ministerio de Economía con la Secretaría de Programas Especiales para poder decir qué familia y la gente de las oficinas de Llegó el Gas que verdaderamente hacen un gran trabajo en el contacto con el vecino. Muchas veces no valorado, muchas veces mirado para el costado o sufren la situación del cuestionamiento de una familia que llega desbordada, porque también hay mala intención en lo que se dice. Entonces llega la familia y dice, pero yo no tenía entendido eso. Yo creí que a mí me lo cortaban. No, si vivía en un barrio que no tenés red, vivía en un barrio alto, en el caso de Ushuaia, hubo una segmentación y la verdad que no es lo mismo llevar una garrafa a un barrio lindante de Andorra, llevarlo al que está en la cima, en la parte más alta de la montaña, no es lo mismo. Por eso hay una división de media, alta, baja, en las categorizaciones que también se cuestiona un montón. Pero lo que no se está entendiendo, digo, hubo familias que estaban mal empadronadas. Y doy ejemplos claros. Figuraba en el sistema Andorra y vivía en el Peniel, a una cuadra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el sistema filtraste, a esta familia dijo, Andorra tiene red, y le bajaste a la mitad. Esa familia dice, no, pero pará, yo vivo en el Peniel, que es a una cuadra. Se hizo la verificación, se les devolvió la cantidad de kilos. Yo vivo en la Bolsita, ejemplo claro. La Bolsita, por Vito Duma, pasa la red de gas. Sí, pero por la vereda enfrente. Y los de la parte alta, como no hay división de parcela, no se pueden conectar. Se les devolvió la cantidad de kilos. Todos esos casos especiales que decía el plano de Camusi que había red, y no había red, porque también había errores. Bueno, se le devolvieron la cantidad de kilos. Entonces, la división del acompañamiento del Estado está. Y hay un gran esfuerzo del Estado para poder acompañar. Por eso te hago esta relación de kilos plata. Porque hay que visibilizar que si fuéramos un Estado ausente, no estaríamos destinando 902.000 pesos por familia para garantizar de que tenga los 400 kilos. Me pongo en señorita maestra regla de tres simple. Hay una gran discusión por la caída de los 450 kilos a los 400 kilos. Del invierno pasado a este invierno de la baja de los 50 kilos. Si el año pasado te daba 450 kilos el Estado
dividido los 30 días del mes, te estaba dando 15 kilos por día. Cuando ahora bajó a 400, en la generalidad, está diciendo que si a 400 kilos lo dividís por 15 kilos por día, te da 26 días, 6 periódicos. O sea, que le está diciendo al vecino, vas a tener que ver cómo compensás esa diferencia si seguís manteniendo el mismo nivel de gasto para esos 3 días y medio. Bien, Gaby. Insensible el Estado, ¿no? Te agradecemos como siempre por tu tiempo. Un abrazo grande. Gracias, Gaby. Gracias a vos. La ministra de Energía del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, la Nos hizo profesora muchas Gabriela Castillo. Sí. Estaba modo profe hoy. Complicado cuando te hacen las preguntas. Sí. Yo tengo un amigo, colega, que una vez le dijo a un, creo que era legislador en su momento, acá las preguntas las hago yo. Lo tengo a mi derecha, colega. Bueno, pero era otro tipo de entrevista. Acá con la profesora. ¿Qué legislador es? No sean chanta. Pará, loco, yo sacaste título ayer. No quieras, ya no hicimos famoso. Ya no hicimos famoso ayer con Jorge Canal. Che, gente, pero bueno, la polémica está una trazada. discusión que uno se escucha rápidamente.